Hello and welcome to Wash and Worship. We are an outreach ministry proclaiming the good news of Jesus by preaching God's Word in the Holy Scriptures. We are not a church. If you believe in Jesus, you need a good Bible teaching church that will disciple you in the ways of Jesus. You can attend Uptown Baptist Church 2 blocks east of us on Wilson Avenue on Sunday at 10:30 a.m. That's tomorrow. And the Spanish service is at 4 p.m. Hola y bienvenidos a Wash and Worship. Somos un ministerio de alcance que proclama las buenas nuevas de Jesús, predicando la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras. No somos una iglesia. Si crees en Jesús, necesitas una buena iglesia que te enseñe la Biblia y que te discipule en los caminos de Jesús. Puede asistir a Uptown Baptist Church a 2 cuadras al este de nosotros en Wilson Avenue, los domingos a las 10:30 de la mañana en inglés y el servicio en español a las 4 p.m. We are grateful to Mr. Kim, the owner of Wash U Coin Laundry, and for the use of his business, and ask that you respect it. Please remember that other people may need to use the restrooms, so please keep them clean and do not take up much time in them. Agradecemos al señor Kim, propietario de Wash U Coin Laundry, por el uso de su negocio y le pedimos que lo respete. Recuerde que otras personas pueden necesitar usar los baños, así que manténgalos limpios y no ocupe mucho tiempo en ellos. I want to take this time to remind everyone of the rules. We provide 1 machine per person or family unit, and we'll only pay for the 1 load of laundry in machines that charge $6.75 and below to wash clothes. And we will provide 2 soap pods per wash, dryer sheets, and 1 bleach pod. Quiero aprovechar este momento para recordarles a todos las reglas. Proporcionaremos una máquina por persona o unidad familiar y solo pagaremos una carga de ropa en máquinas que cobren $6.75 o menos para lavar la ropa. Y proporcionaremos 2 cápsulas de jabón por lavado, toallitas para secadora y una cápsula de lejía. We will serve food at 5 p.m. and hand out items at 5:30 p.m. You may have 3 items per person. Of the 3 items, only 1 can be a piece of clothing or towel. We will stop services for laundry and handing out tickets at 4:30 p.m. And we will only service the first 50 people who come in. You must have laundry, food, and item tickets to participate in the services provided. Serviremos comida a las 5 p.m. y entregaremos artículos a las 5:30. Puede tener 3 artículos por persona. De los 3 artículos, solo un artículo puede ser una prenda de vestir o una toalla. Dejaremos de prestar servicios de lavandería y entrega de boletos a las 4:30. Y solo atenderemos a las primeras 50 personas que ingresen. Debe tener boletos de lavandería, comida y artículos para participar en los servicios prestados. I will be preaching from Mark chapter 6, 45 through 56. And you can follow along in either the English or Spanish Bibles available with us, the Gospel of Mark tracts on the counter, or on your Bible app on your phone. Estaré predicando de Marcos 6, 45 al 56. Y puedes seguirlo en las Biblias en inglés o español disponibles con nosotros o en tu aplicación bíblica en el teléfono. During the sermon, we ask that all conversations be kept to a minimum, please. Durante el sermón pedimos que todas las conversaciones se reduzcan al mínimo, por favor. Let us pray. Oremos. Holy King Jesus, we come to you on bended knee of heart, that you would grant your Spirit to speak through us today, and that your power would shine forth, that many here today might see your glory and know you and the Father. Amen. Santo Rey Jesús, venimos a ti con el corazón humillado para que concedas que tu Espíritu hable a través de nosotros hoy y que tu poder brille para que muchos aquí hoy puedan ver tu gloria y conocerte a ti y al Padre. Amén.
Read along with me in Mark chapter 6, 45 through 56. Lee conmigo en Marcos 6, 45 al 56. And immediately Jesus made his disciples get into the boat and go ahead of him to the other side to Bethsaida, while he himself was sending the crowd away. And after bidding them farewell, he left for the mountain to pray. And when it was evening, the boat was in the middle of the sea, and he was alone on the land. Y luego Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado, a Bethsaida, mientras él mismo despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue a la montaña a orar. Y cuando se hizo la tarde, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. And seeing them straining at the oars, for the wind was against them, at about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea, and he was intending to pass them by. But when they saw him walking on the sea, they thought that it was a ghost, and cried out, for they all saw him and were terrified. Y viéndolos esforzándose en los remos, porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos, caminando sobre el mar, y tenía la intención de pasar junto a ellos. Pero cuando lo vieron caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le vieron y se espantaron. And seeing them straining at the oars, but immediately he spoke with them and said to them, "Take courage, it is I, do not be afraid." Then he got into the boat with them, and the wind stopped, and they were utterly amazed, for they had not gained any insight about the loaves, but their heart was hardened. Pero al instante habló con ellos y les dijo, ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Luego subió a la barca con ellos, y el viento se detuvo, y estaban completamente asombrados, porque no habían adquirido ninguna comprensión acerca de los panes, pero su corazón estaba endurecido. And when they had crossed over, they came to land at Gennesaret, and moored to the shore. And when they got out of the boat, immediately the people recognized him, and ran about the whole region, and began to carry here and there on their mats those who were sick, to the place where they heard he was. And wherever he was entering villages, or cities, or countryside, they were laying the sick in the marketplaces, and pleading with him that they might just touch the fringe of his garment. And as many as touched it were being saved from their sickness. Hallelujah, praise God. Y cuando hubieron cruzado, llegaron a la tierra en Genesaret, y amarraron a la orilla. Y cuando bajaron de la barca, al instante la gente lo reconoció, y corrieron por toda aquella región, y comenzaron a llevar aquí y allá en sus camillas a los enfermos, al lugar donde oyeron que estaba, y donde quiera que entraba en aldeas o ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar el borde de su manto, y todos los que lo tocaban se salvaban de sus enfermedades. Picture in your mind for a moment what the feeding of 5,000 people must have been like. The back and forth of 12 men to Jesus and the crowd. That is a daunting task for men, and yet God provided for the people who hungered and thirsted like the Israelites in the desert, and for the disciples who served them. Amen, praise God, hallelujah. Imagínate
en tu mente por un momento cómo debe haber sido la alimentación de 5,000 personas, el ir y venir de 12 hombres a Jesús y a la multitud abrumadora para simples hombres. Y sin embargo Dios proveyó para el pueblo que tenía hambre y sed, como los israelitas en el desierto, y para los discípulos que les servían. Jesus then commanded his disciples to get in the boat and go ahead of him to Bethsaida, on the other side of Lake Gennesaret. Jesus then personally sent the crowd away, filled and satisfied. They wanted to stay with Jesus, but he dismissed them to go to their homes, and they went. And after bidding them farewell, he left for the mountain to pray. Entonces Jesús ordenó a sus discípulos que subieran a la barca y se adelantaran a él hasta Bethsaida, al otro lado del lago de Genesaret. Entonces Jesús personalmente despidió a la multitud llena y satisfecha. Querían quedarse con Jesús, pero él los despidió para irse a su casa y se fueron. Y después de despedirse de ellos, se fue a la montaña a orar. Jesus went to a solitary place to commune with his Father. He had been working on healing, casting out demons, and feeding thousands, and though he, as a man, felt the weight of this task, he took many opportunities to pray alone with his Father on the mountain. This lets us know that secret prayer is necessary, not only for the bewailing and confessing and begging pardon for secret sins, for Christ had no sin, but for a freer and more near communion with God. For although God fills the whole earth with his glory, we shall observe that God is we shall observe God in his more than ordinary communion with his people. Hallelujah, praise God. Jesús fue a un lugar solitario para estar en comunión con su Padre. Había estado trabajando en la sanación, expulsando demonios y alimentando a miles de personas, y aunque él, como hombre, sintió el peso de esta tarea, aprovechó muchas oportunidades para orar a solas con su Padre en la montaña. Esto nos hace saber que la oración secreta es necesaria, no solo para los que lloran y confiesan y piden perdón por pecados secretos, porque Cristo no tuvo pecado, sino a una comunión más libre y cercana con Dios, porque aunque Dios llena toda la tierra con su gloria, observaremos que Dios y su comunión es más que ordinaria con su pueblo. When evening came, the boat the disciples were on was in the middle of the sea, and he was alone on the land. It was about 4 a.m., or fourth watch of the night, and Jesus came to them walking on the seas and intended to pass them by. How easily did Jesus walk on the water? Can you fathom it? He started on shore and was intending to pass by the boat in the middle of the sea. This is amazingly fast, to walk unimpeded through the waves and wind as though the water were solid. Hallelujah, praise God. Cuando llegó la noche, la barca en la que estaban los discípulos estaba en medio del mar, y él estaba solo en tierra. Eran como las 4 de la madrugada, o la cuarta vigilia de la noche, y Jesús se acercó a ellos caminando sobre los mares, y tenía la intención de pasar junto a ellos. ¿Con qué facilidad caminó Jesús sobre el agua? ¿Puedes comprenderlo? Partió hacia tierra y tenía la intención de pasar junto al bote en medio del mar. Esto es increíblemente rápido para caminar sin obstáculos a través de las olas y el viento, como si el agua fuera sólida. The disciples were straining at the oars, for the wind was against them,
and Jesus walked right up to them, easily as though nothing was going to stop him. And when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost and cried out, for they all saw him and were terrified. You would be terrified. You would be terrified also. I know I would, for how many of us have seen something like this? Los discípulos se esforzaban por tocar los remos, porque el viento estaba en contra de ellos, y Jesús simplemente caminó hacia ellos, fácilmente como si nada fuera a detenerlo. Y cuando le vieron caminar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron porque todos le vieron y se espantaron. Tú también estarías aterrorizado, sé que yo lo estaría, porque ¿cuántos de nosotros hemos visto algo así? This is the power and glory of God on display. For Yahweh told Moses that he could not look upon God and live. God then put Moses in the cleft of a mountain and told him that he would see only the backside of Yahweh. Not a physical backside, but of God's glory, for Yahweh had covered the cave so that Moses did not see his face. God's compassion for those he loves is seen in this, that God would not permit Moses to die from seeing his face as he passed by, but let him see his glory. Hallelujah, praise God. Este es el poder y la gloria de Dios en exhibición, porque Yahvé le dijo a Moisés que no podía mirar a Dios y vivir. Entonces Dios puso a Moisés en la hendidura de una montaña y le dijo que solo vería la parte trasera de Yahvé, no una parte trasera física, sino de la gloria de Dios, porque Yahvé había cubierto la cueva para que Moisés no viera su rostro. La compasión de Dios por aquellos a quienes Él ama se ve en esto, que Dios no permitiría que Moisés muriera al ver su rostro al pasar, sino que le permitió ver su gloria. Jesus is God, and though he is seen face to face, and is only seen as a man, the power he exhibits is so great that it causes the mind to ponder amazing things. The disciples thought Jesus was an apparition, a ghost, something otherworldly, and it terrified them. Though God is always good, to see such power is frightening. Having compassion on them in their moment of fear and trial, Jesus speaks to them and says, Ego eimi, I am he. Do not be afraid and take courage. Jesús es Dios, y aunque se le ve cara a cara y solo se le ve como un hombre, el poder que exhibe es tan grande que hace que la mente reflexione sobre cosas asombrosas. Los discípulos pensaron que Jesús era una aparición, un fantasma, algo de otro mundo, y eso los aterrorizó. Aunque Dios siempre es bueno, al ver tal poder es aterrador. Teniendo compasión de ellos en su momento de miedo y prueba, Jesús habla con ellos y les dice, Ego eimi, yo soy Él, no tengáis miedo y tened valor. He got into the boat with them, and the wind stopped, and they were utterly amazed, for they had not gained any insight about the loaves, but their heart was hardened. The disciples saw this awesome display of God's glory in Jesus, the Messiah, and were amazed. But didn't they recently see Jesus feed 5,000 people? They also saw him rebuke a storm into stillness after waking from his sleep. Oh, what little faith they had, that they would not see or remember what Christ had done, that this one act of power would harden their hearts. Subió a la barca con ellos y el viento se detuvo
y estaban completamente asombrados porque no habían adquirido ninguna comprensión acerca de los panes, pero su corazón estaba endurecido. Los discípulos vieron esta asombrosa demostración de la gloria de Dios en Jesús, el Mesías, y se quedaron asombrados, pero no vieron recientemente a Jesús alimentar a 5,000 personas. También lo vieron reprender una tormenta alborotada después de despertar de su sueño. Oh, qué poca fe tenían, que no verían ni recordarían lo que Cristo había hecho, que este acto del poder endureció. Are you not amazed? We have accounted to you the many testimonies of God's works through His Son, Jesus. Do you not remember them? In this message today, is this message today the one that will open your eyes to whom Jesus is? Or will it harden your heart more like the disciples? Have we not shown you the power of God? Have you not seen it here in this place? What would cause a man to ask for forgiveness? It's the work of God and His glory being displayed that all may worship Him and give the glory. Amen. ¿No te sorprendes? Les hemos contado los muchos testimonios de las obras de Dios por medio de su Hijo, Jesús. ¿No te acuerdas de ellos? ¿Es este mensaje de hoy el que te abrirá los ojos a quién es Jesús? ¿O endurecerá más tu corazón, como los discípulos? ¿No os hemos mostrado el poder de Dios? ¿No lo has visto aquí en este lugar? ¿Qué haría que un hombre pidiera perdón? Es la obra de Dios y su gloria siendo mostrada para que todos puedan adorarlo y dar la gloria. Amén. The boat had crossed over and they came to land at Gennesaret and docked at the shore. And as they were getting off the boat, people began to recognize Jesus and ran about that whole region and began to carry here and there on their mats those who were sick, to the place they had heard He was. And wherever He was entering villages or cities or countryside, they were laying the sick in the marketplaces and pleading with Him that they might just touch the fringe of His garment. And as many as touched it were being saved from their sickness. La barca había cruzado y llegaron a tierra en Genesaret y arribaron en la orilla. Y cuando bajaban de la barca, la gente empezó a reconocer a Jesús y corrió por toda aquella región y empezó a llevar aquí y allá en sus camillas a los enfermos, al lugar donde oyeron que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban se salvaban de sus enfermedades. Though these people weren't there to follow Jesus, as is the case of many, they desired to be healed, and inasmuch as they had faith, they were healed. Consider for a moment that little faith that allowed them to be healed. It's the faith the disciples had, and it was little. And now Jesus and His disciples were about to be swamped by many other people. They hadn't had time to eat. They had been up all night in the storm and had gotten no sleep. Aunque estas personas no estaban ahí para seguir a Jesús, como es el caso de muchos, deseaban ser sanados y en la medida en que tenían fe y fueron sanados. Consideremos por un momento esa poca fe que les permitió ser sanados. Es la fe que tenían los discípulos. Era poca
Y ahora Jesús y sus discípulos estaban a punto de ser inundados por muchas otras personas. No habían tenido tiempo de comer. Habían estado despiertos toda la noche en medio de la tormenta y no habían dormido. But the charity of these people to see to their sick neighbors is very commendable and instructive of us Christians as to our duty to do good to others, as to their bodily wants and necessities, so far as we are able. But how much greater is that charity which is shown to people's souls, inviting them to Christ that they may be spiritually healed. And that is the work we do for Christ Jesus here. Hallelujah, praise God. Pero la caridad de estas personas para con sus vecinos enfermos es muy digna de respeto e instructiva para nosotros los cristianos en cuanto a nuestro deber de hacer el bien a los demás, en cuanto a sus necesidades y necesidades humanas en la medida de lo posible. Pero cuánto mayor es esa caridad que se muestra a las almas de las personas, invitándolas a Cristo para que puedan ser sanadas espiritualmente. Y esa es la obra que hacemos para Cristo Jesús aquí. Jesus came to save sinners. Sinners suppress the truth and hide in their darkness because they love darkness. They are unbelieving, vile, foolish, rebellious haters of God who have adopted the ideologies of this world and the doctrines of men. They have become slaves to their sexual desires, perverting the flesh and the mind, and rebelling against the created order of God. They are doomed to condemnation and will be judged by Jesus and sent to hell, where they will burn for eternity in the lake of fire. Jesús vino a salvar a los pecadores. Praise God. Los pecadores suprimen la verdad y se esconden en su oscuridad porque aman la oscuridad. Son incrédulos, viles, necios, rebeldes, odiadores de Dios, que han adoptado las ideologías de este mundo y las doctrinas de los hombres. Se han convertido en esclavos de sus deseos sexuales, pervirtiendo la carne, la mente y rebelándose contra el orden creado de Dios. Están condenados a la condenación y serán juzgados por Jesús y enviados al infierno, donde arderán por la eternidad en el lago de fuego. However, God so loved his creation, mankind, that he sent his son Jesus, who can forgive you of your sins and redeem you because he has the authority and power. Hallelujah, praise Jesus brings eternal life to all who repent and believe. For Jesus bore all our sins. He bore all the sins of all who believe in him. Jesus was born and lived the perfect life of obedience to God as a man. Jesus was condemned to be executed and die in the sinner's place. He suffered the totality of God's wrath upon himself on the cross, which every sinner deserves, so that those who believe in Jesus may have peace with God. Jesus rose from the dead, conquering death, and lives, and ascended to the right hand of God the Father. Jesus is the way, the truth, and the life. And he is in your midst with us, offering you salvation. Hallelujah, praise God. Sin embargo, Dios amó tanto a su creación, la humanidad, que envió a su Hijo Jesús, quien puede perdonarte de tus pecados y redimirte, porque Él tiene la autoridad y el poder. Jesús trae vida eterna a todos los que se arrepienten y creen, porque Jesús cargó con todos nuestros pecados. Él cargó con todos los pecados de todos los que creen en Él. Jesús nació y vivió una vida perfecta de obediencia a Dios como hombre. Jesús fue condenado a ser ejecutado y morir en el lugar del pecador. Sufrió la totalidad de la ira de Dios sobre sí mismo en la cruz, que todo pecador merece.
para que los que creen en Jesús puedan tener paz con Dios. Jesús resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte, y ahora vive. Él ascendió a la diestra de Dios Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él está en medio de ustedes con nosotros, ofreciéndoles la salvación. Oremos. Padre, tú eres Dios santo y asombroso, bondadoso y compasivo. Lo ves todo. Y a los que están en prueba te acercas y dices: Ego eimi, yo soy aquel que ha venido a traer la paz a través de mi Hijo Jesús, el Mesías. Jesús trae reconciliación de la enemistad que tienes con los hijos de la desobediencia y los haces hijos de Dios. Humildemente nos presentamos ante ti hoy y te pedimos que tu obra se haga en los corazones de las personas que están aquí hoy, incluyéndome a mí. Padre, ayúdame a extender misericordia a los que no la merecen, como tú has extendido misericordia a mí, aunque yo nunca lo he merecido. Ayúdame, Señor. Convenado a Cristo y cambia los corazones endurecidos de aquellos que lo rechazan. Bendice el alimento que has provisto gentilmente. Amén. Father, you are a holy and awesome God. Kind and compassionate, you see all. And those who are in trial, you approach and say, Ego eimi. I am he who has come to bring peace through my son Jesus, the Messiah. Jesus brings reconciliation from the enmity you have with the sons of disobedience and makes them sons of God. We humbly come before you today and ask for your work to be done in the hearts of the people here today. Convict those whom you have given to Christ and change the hardened hearts of those who reject him. Bless the food that you have graciously provided. Amen.